Baisha papaisha pamba eisha papina kuina na me ayuma hina abu mo yende venían de programa mi pende programa entero este apendu se bajera vaca y fatora lorba tu kula penangino pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapoy de Peña yo puta sombare teve ya y yo me sé yende rembia por mi gira vagina ka y fatora hermano que era edición número 618 primera de Corintios capítulo 11 verso 11 tenondio teore mi marique Beisha hina más 595 985-162-975 ñani fundi popewa Bella Bella de coña de línea tío y la línea personal no mira línea personal más 595-985-162-975 a Bella Bella de coña de línea tío pe lleva le sea mongara pero casi miramos ufaru pia be benenye putumi Bella ñaja no hina que fuera veí la de preguntas ya no la de opiniones refutaciones un aje o a la un aje a ver como línea personal a ver al más 595-985-162-975 y anotaba ya y ya tende paitejina no y tal llama y a veces la indica tuina na y ya viene manaya naña niña tendejina anei pecha na ame pequeño abrazo rompe espalda haya ñembo saco iga tu abuye que pator Sergio le mejare bebe tembia po sununu vea vejina ya pujare ñande vea ko techana anga muy katu moche ya upiña de página YouTube oina ka agija torabe moi be que YouTube moi ka agija toraja peto patamo bebe la ñane video mi ja pepe pejendu ja pejecha pe ya pusaka pe aprender pe anotar pe ponandu imaginaba, gracias que Pastor Sergio, pecha de Pastor Sergio Mozambique, San Lorenzo, Paraguay, de otro lado, pido peñan de audio ahí, caja tora, ahí, nada poco cara ahí, vea. Bueno, entre los teatros Pichacuera Mozambique, y Nagoña de Envia, puede haber ido por pie departamento, Lupibe, ciudad y departamento, Taba Guazú, ñane Enduja, Vejina, Mozambique, Coña de Envia, puede haber llegado entre los teatros Pichacuera. Bueno. Hoy Colomita a ver ya las acá me hay por este hoy problema pues este hoy problema peaña dar audio por ejemplo algunos bueno pea los ojos de palo mitad me co se pea la aña tende yuve grupo ves reglo ir a anga upean o algunos no entendéis a upechamos uso el celular o alguien o conectarse upea resulta ser que oye borrapacho y la mensaje oye borrapacho y la audio a veces oye ure llega o yo aspa bueno papel reglo y upea la temporizador venía a desactiva calo mitad la pena interesamos realmente la audio fuera porque oye borrapa y te vende heavy a veces na se mandó ay o sea na ese tiempo hay mala avira a PM en la grupo a veces cuando se mandó a yure yilo mita pero y gato no pues ya ahora ya hendu con ambas esa ni la ya borra paja ya yure cada rato pues ya tú le no se fuerza ima va sa ima y espacio la ese teléfono ambas eumia ya esa mi pea por lo menos anda are igual mi arebe guare haga tunda ya le coño hermano querido pequeta mandeca hija tora belle por acá eso y me web ahí y me Facebook ahí Emilio Vázquez bebe ahí la vez en la predica a Corintios de Egua impacte hoy web ahí directamente Facebook sino YouTube ca hija tora bueno no, la peago cuestiones de vestimentas y grupos religiosos, ni o sea, hermano querido, o sea, hermana, está en todas partes. Esto siempre hubo. Pago desde el principio y marcó y los grupos religiosos desde el tiempo del Mesías, pago no vamos ahí. Pago siempre ahorita a algunos pues sí, yo me dirigía a algunos que no sé, a lo mejor votarse allá por las escuelas y o vestirme como ellos quieren que yo me vista, mi escuela, o tener lo que ellos tienen. Según diga, bastecota ya por grupos religiosos también la haciendo. Batecoico cada uno vea me estamos gustos a un día año mondeta de una congregación en Mondeja y otro día año mondeta no, miau
ahí, pues, ahí no está la salvación. Bueno, parece ya, pues, es cierto, es muy difícil ponerse en su lugar porque tenés que lidiar con todos los grupos religiosos y no hay dos o tres, son montones y cada uno afirma tener la verdad. Y escuché también acerca de los que manipulan con sus ofrendas. Esa es una realidad que también en nuestra congregación lo hemos vivido y lo estamos viviendo. No es nada ajeno. Bueno, qué bueno. Sí, y no acostumbro a dar nombre de congregaciones. Oiko, güey. Ñame, el año de ya ne ofrenda, pero ne se anique de tal cosa. Anique se de curia, anique ni se lo galao de predicati. Esa ofrenda esta hoy. Mi acuerda y no. Qué varos. Bueno, ya es a mí otro, a ver. Pero ya 11. 11 sería. Primera de Corintios. A ver, comentario, guri. Peango, ti llamada, recibí ahí, guri. Llegue, Davisa. A ti te avisado en dudas, yo ya abrí ojos, a medida que os enduco estudio de Primera de Corintios en San Cancho, es esta iteimba, no entendéis, ya, pues, por medio de las explicaciones de algunos términos y los hechos históricos. Se me va aclarando muchas cosas que no entendía en el Nuevo Testamento. Y usted tiene razón, vamos a tener que seguir estudiando más a profundidad también el Antiguo Testamento o el Pentateuco. Bueno, apea el problema. Estando estudiando y upea. Uñe putumbane, uñe trancapaje, ya oye coagulapane y velane venas de conocimiento. En el caso de eso, ya yu si ya ñe punu ya lea moite Génesis violado ya yu, ya estudiar los antecedentes históricos, ya estudiar la terminología hebraica, ya estudiar la exégesis hebrea, o ñe punu oye descoagular y el año de venas de conocimiento, o corre y veis ahí no vea. Bueno, gracias a ver, otro tapiza, vea, mantengan en duda ahí, yo ni que está gotería y nada, está mal sin mí, no, fuerza que, y es a mí otro ave, está ahí la mensaje, son de algunos botella elajera, otros no identifica y son mensajes que vienen, comentarios, bueno, excelente. 11. Pero en el Todopoderoso, para el Todopoderoso, dice, güey. Eh, Diga tú, ahí, sí, ahora acá me preguntan, sí, ¿por qué dice que el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón, siendo que el varón, según usted, fue creado sin mujer? Bueno, no, ese es un C. Según el para igual siempre es a EPM. Pablo y dijo Pablo a Pablo movió nuje a EPM versículo guri ya Génesis. Ya Génesis. La igual sea. Está Génesis. Entonces ya entendían ahí vea con vocabulario, ¿cierto? O imponer la era, épicos y 11 según la Reina Valera. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pero acá no se refiere al nacimiento ni a la existencia, o sino que a la importancia, o sea, que ahí que la cuimba va el uso este y ves ahí importante ve cuñado ni la cuñada importante ve la cuimba ni más bien importante ve delante del Padre, o sea, ambos son creaciones del Todopoderoso y delante del Todopoderoso y para el Todopoderoso ambos lo vean importante. Ahí que ahí apegado hoy tiene ahí que el Todopoderoso. Bueno, esos son muchos críticos que dicen que el mismo Todopoderoso es machista, por ejemplo. Allá. Entonces, no, y claro, y esa misma hay otra versión, ve 11, 11, 11.
Vin, por ejemplo, y sin embargo, en Yahweh ni el hombre existe aparte de la mujer, ni la mujer existe aparte del hombre. O sea, se conllevan, o yoraja, o cote, o yoje. ¿Sí? En el sentido de que para subsistir, para avanzar, para vivir, ya ni cote, o yoje, para con la, o me es la compañera idónea. O sea, según pecuña o capacitada. Eka tu hangmaisa upe kuimba epe omo inu. El Todopoderoso embaitejo es la capacidad y que tu hangmaisa omo inu kwa, pues no hoy cotebe otra cosa la kuimba. De ahí que la kuimba cuña con cuña no pega. Que la mujer tiene todo lo que el hombre necesita, tiene que ser idónea, o sea, capacitada, creada, formada, conforme a la necesidad que va a necesitar el varón, ahora copaitela o ayuda a ayuda, o muy inu o acompaña a y el varón también, la cuimba ella de ya de copa la cuña de coteña de jewi, más todavía cuando hay matrimonio peor, o sea, ahí tenemos que demostrar nosotros nuestra hombría, ya sacar la de capacidades, va a esa cuimba de ya cuidar, ya proteger, ya atender, ya de envirecoña de familia. Ñañeja añe y sacrificar, yambo ella educar, yambo guastalla esa calle el todopoderoso la pere ñande oilla puntea. Bebés ahí no. Ya mutuo, y cotenerlo uno por lo otro. Más todavía si se forma una familia. Fuera de las necesidades fisiológicas naturales de sexo y demás. Bueno, la matrimonio con ahí para adelante, oye. Y en el complementar, yo tengo varios testimonios de personas que se coté, pastor la señora, y se los ñemonguetas más, los estudias más juntos, si claro que hay uro, tereré, o sea, se necesita compañía. Y la mejor compañía que el Todopoderoso o crear la hombre venguará, la cuñada, güey, allá. Pues ya está en la bíblicamente. Ese es el prototipal a propósito y proyecto del Padre. Y lastimosamente oye desestabiliza parteo, desastres y auloin. Se desequilibró ahora, pero hay testimonios de personas que se llevan muy bien, de personas que realmente respetan a principios y algo de pareja que en la buena y en la mala. Pero pues ella con testimonio de que se casan hoy y pasado mañana a los moquetes, al divorcio. O si no, no era lo que yo pensaba y me enamoré otra vez de fulano y con los engaños, desastre. Y corrompe paite. O sea que este matrimonio santo depende mucho de los dos. Depende mucho, la año de matrimonio y puros y santos, por sobre todas las cosas, ya depende del Todopoderoso, y pobre, de obediente a su. Están, a ver. Bueno, alema guri 11 claro, exactamente. Vimbe y Upecha, sí, ahí especifica bien que la mujer proviene del hombre. Así también el hombre nace de la mujer. Bebé, sí. A ver, ya entendemos, mamá, a ver, y acá ya se me aclaró en el versículo 12, según la Lavín, dice que el hombre, que la mujer proviene del hombre. Y me da a entender que se refiere al principio como usted explicó. Y en la segunda parte donde dice, así también el hombre nace de la mujer, se refiere a estos tiempos donde sí, realmente los seres humanos nacen del vientre de la mujer. Bueno, así, ya explicamos, Igor. Esa es importante, dejarla ya atender la explicación. Entonces, otro versículo que ya leo, ya no cañive y mañana de este dijo conforme a la Biblia, Reina Valera, eso 12, ¿ve? Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Elohim. Ahí está. Bebé, hay caso cerrado. Bebé ya, a ver, ya entendemos. Va, eres va y la cuñada o sea la cuimba evis. Va, ya explicar, ¿verdad?
Hoy no se caña que sube currícula, piola, claro, aunque ya es más que hoy muchos quieren un boyere ser contra naturaleza, cuimba un bo de guasucela, cuimba yo nace en hoita upamaloita. Pero acá se refiere a la creación, de dónde salió la mujer, la primera mujer, muy no siempre primer cuña, muy no nace, muy yo upela y se añade de ave. Bueno. Y eso a mí ya continúa, amigo. A ver, eh, porque así como la mujer procede el varón, también el varón nace la mujer, pero todo procede de Elohim. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Elohim sin cubrirse la cabeza. Vaya, ya pongo comentario, Guri, de la mujer que se cubre la cabeza. Bueno, ya está el comentario. Bueno, Yeshami, mañana tengo ahí para algunos comentarios porque la mayoría de las preguntas, hermano y oyente, pues endumina, pues guaré, pues ambos guaré mi comentario. Bueno, si no voy a repetir para allí, no hay un caso acá todavía de por a ver, esos son comentarios que, bueno, le atribuyen a Pablo, que era machista y esto de que yo pues ya en el contexto. Bueno, 11, 11, 12. Procede del varón, así también el varón nace el pueblo, ya explicamos. Juzgad vosotros mismos, es propio que la mujer ore a Elohim sin cubrirse la cabeza. Penujena ve en la pende análisis. Va, eres y Pablo Pea. Después de que ya entendés, ya explica Pamalamba, epa o significa umia, o mera moña entendés que era una señal de que está bajo sujeción, bajo autoridad del esposo y que quiere marcar la diferencia en tiempo de Pablo con las demás congregaciones. Penujena ve la cuenta o imponaba. Ya ponaba ese, o comenibio la pechilla apoya marcar la diferencia. Mm, pero un jefe la vende razonamiento o impone vaina la cuña o orajina la ore con la y velo habiendo ya hablado de todos los problemas y todos los desórdenes en otras congregaciones. O sea, lo que Pablo está queriendo decir es o imponaba la ya popea ya marcaban más la diferencia o imponaba algo pequeña definición allá ponga PM de eres balabelo y pongo en la cuña en la congregación. Y ya ha pasado no sé cuánto tiempo de esto, casi más de 2000 años. Y estamos en que Pablo estaba hablando a la cultura en Corinto. Ahora ustedes van a hacer ya puta PM la pregunta. Hoy ponaba la cuña fuera, PM cuata pues ya. Hoy ponaba la cuña fuera con anga con tiempo, año 2022, y me imagina octubre de 2022. Y por una página la cuñacuera la congregación peñilla ve congregación pe participatan o pe hasatan o pe purajei o pe predicado lo que sea va pe calcularlo cuña y bueno va pe escuela velo como señal de sujeción a las autoridades y al esposo o va a decidir en la vende congregación ver la vende pastor ya sería pecha en ella potandía tú ya puedo doctrina ve. Mm, no se puede hacer doctrina. Bueno, la pinta, va se te va lo mitad, jajo, jajo. Ya, moita, a ver, tiene portero, ya, no, caso de cuera, ve, ya, tendrá. Vea, sabe, guapu, veña acomodar, gaite, ya, moneta, tal y que cuera, ya, gaite, nada más, ve. O mundo, joya, dedicar, rato, la, ya, el programa, no, bueno. Ni importante que vea ahí, un agente ahí, tapizacuera con su duda, con su pregunta, con sus confusiones. Bueno, ya tú ya continúa a mí.
la naturaleza misma. ¿De qué naturaleza habla? Nos os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Naturaleza, por naturaleza. La cuñada sí, iña carangüe y melenuda, iña carangüe pucú, cabellera y porajo a eso. Pero la cuimba por naturaleza, de catuyo y purú la cuña y se la carangüe pucú. Cuando vengo a seina curí a los que criticaban mi corte muy bajo. La religiosidad lleva ese. Ahora, pe ya cero la copete pucú. Además, pues ya pongo pedí comentario. Lo que pasa es que hay algunos que no están aceptando el comentario de Pablo. Y dice que era un rabino, que esto, que aquello, ojalá la PEP seguía, la corriente PEP seguía, la PG ya la ocacua para la oía. Está bien, se respeta eso. Eso son enseñanzas de hombre nomás también. Enseñanzas rabínicas, en ocasiones algunos lleguía. Se saigo va esa bajera y copete pucuy. Hace llegué la se copete. Hace llegué a Mondoro por lo menos. Para las que te di comentarios. Que tú te digo la cara religión pende me está un gusto no pegan no le cuesta cosa pegan no hay puro equipa pegan no hay puro corbata pegan no hay puro sotana pegan no a las pinas muy guajata para jamás mi Pablo va ahí. Bueno, si usted no respeta el comentario de Pablo, o sea, ¿cuál sería la diferencia si usted es judaizante o si usted está en el judaísmo? Ya pueden sentir preguntas. Ande llegué a la netamente por los comentarios rabínicos ya la de copete pucú, se saben las era peyot mario. Bueno, ¿cuál es la diferencia del comentario de Pablo con el comentario de los rabinos y estamba ya puedo bebé? ¿Cuál sería la diferencia? Va, era la Pablo Dorecoita autoridad y a la humillado mi rabino perseguía Orecoita autoridad Pablo. O sea, no me quieran venir a meter a mí cosas, ¿verdad? Donde ustedes mismos no aceptan lo que Pablo dice, pues Pablo también era rabino, Anipe Yubeyeshe no era. Ahora, de que era un desviado, de que esto, que aquello, bla, 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 ahí ya otra cosa, allá depende de conclusiones. Porque también los rabinos se equivocaron en muchas partes. El Mesías está o reprender su pecado. Mira, un rabino, güey, ese compañero, eran los fariseos. Sí, eran rabinos, maestros. ¿Y qué clase de maestros eran? Que estaban errados. Erráis por ignorar la escritura. Cuidado con eso. Bueno, yo sí, se lo pone. Y razón, no, alguno y razón. A estudiar, a hindú, ya pues acá, esa escuela, bueno, con la escritura, no, y pone, es razonable lo que dice. Pero hay cosas que no. Igual que muchos pastores o sacerdotes o cardenales que fuera de contexto bíblico, ay, botaca, tu ya por la escuela ella. Enseñanza de hombre. Acá Pablo, por ejemplo, y claro, y te dije, la naturaleza misma, ahí pues sí, no, Pablo no vale ella. Entonces la ñandella se catan de más, no, peo vale la ella, peo dice favor, peo hace no dice favor, peo vale ella, y tú te toda la vez. Pablo que está por naturaleza, ñanembo, es que la cuimba, iña carangüe pucú, y pucú de mala ña carangüe, no hay por ahí, y deshonroso. Bueno, usted ve ahí ya se llama que había un corte de cabello eh, que se usaba en tiempo de Pablo. Pablo, a no ser de que era los nazareos, que se dejaban crecer el cabello hasta un tiempo determinado, hasta que se cumpla la promesa. Ya, huevango. Pablo mismo era un nazareo también. Pero un ajeo de la tiempo que tenía. O ya presentaba la ofrenda. Bueno, eso lo habíamos estudiado en Hechos. Es otra cosa, pero el tipo de cabello que tenían que usar ellos, no, acá a veces indeñé y pucudi. O sea, tenía era un corte medio, buquile ya que no me acuerdo. Entonces, pues ahí me llaman de ti pauta de que el Mesías no es como se presenta en muchos cuadros y pucule ya que no muy lomo eso. De Pablo, güey, algo me llaman de ti pista. Bueno, que es a mí.
Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso. Sí, cuñame sí. El cabellera, ñaca un bepucú. Bueno, acá está otra pregunta donde me estaban diciendo que Pablo también al final se contradice porque dice que en vez de usar el velo, la mujer ya tiene su cabello. Al parecer, hasta la huella y allá. Pero por el contrario, y a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Bueno, por eso que yo le dije que no, yo se menos mal da ya pues doctrina ni una cosa, da obligáis más a vetebe, si no, Pepe no está la pende conclusión. Te van a sacar su conclusión. Me pregunta si en Lavín dice lo mismo. O sea, al parecer Pablo al final dice que la mujer puede usar el cabello en vez de velo. Bueno, ya es a mí, Bimbe, 11, 15, 11, 15 sería. Y en el estudio, y no voy no. Mientras que para la mujer es una honra llevar la cabellera larga porque la cabellera larga se le ha dado para cubrirse, para cubierta, para cubrirse. Bueno, tantos. Entonces cada uno ve la pene conclusión. Va ese tema vaya. Por eso para eso anda ya pues me doctrina. O sea, no quiero entrar en una interpretación porque está a investigar, vea. Ah, en alguna investigación, algunos, y bueno, Pablo usó esta palabra de que la mujer se tenía que cubrir como señal de autoridad y que en ningún momento pudo contradecirse, que pudo haber sido algunos versículos que se metió allí porque no se entiende a qué va el Pablo. Oje iseikora ela akaranguepuku orekono la cuña añete jave ndoipuruña la velo a lo menos upea entonces ahorita hay contradicción. Entonces se opina que habrá sido algún versículo mal traducido del hebreo al griego o algún versículo metido fuera de contexto. Por eso le digo, porque un autor no se puede contradecir. Un autor no se puede contradecir. 11, Yeshami, 15, 11, 15. Ayaseina, ave, oiti transliteración, ese boberupa, ave, versículo, guri, no es muy convincente, pero mientras que la mujer se siente orgullosa de su cabellera, precisamente la usa a modo de velo. Y esto es lo que, según esa literación, algunos comentaristas y que probablemente Pablo estaba comparando también al velo, el cabello largo, pero que no estaba diciendo que no se use el velo, pero muy, muy contradictorio realmente, en esta parte ya con el apóstol Pedro hay cosas difíciles que Pablo ha dicho. Ahora, lo que le pone en jaque a muchos estudiosos es que no pudo haber sido Pablo. Si ese es un versículo original que se tradujo del hebreo al griego, ya se metió la mano ahí, o quizás lo más probable es que no es eso lo que estaba diciendo ahí, oye, copiaba ahí. Cala es un versículo muy jodido y la historia dore coya explicación ni atuñan de ella ya explican ni atuñan de ella muy sube cosas se naña entre metese la vez una evidencia y a ver otro comentario de que en tiempo del Mesías y de Pablo los varones no se dejaban alargar el cabello excepto lo que tenían voto de nazareato ver número capítulo 6 1:21 ya comentamos ahí pero eh, llegado el tiempo, es temporal
cumplido o llegado el tiempo se debe cortar el cabello en el templo tras presentar una ofrenda. Y no queda en claro si al final el velo es, a ver, otro comentario, y no queda en claro si al final el velo es reemplazado por la cabellera, por lo cual se entiende de el velo solo se usa en los momentos de ministrar, según el llamado dentro de la congregación, sin dejar de lado el verso 5. Bueno, acá la ABM. No está claro este versículo, a lo mitad algunos hay congregaciones que respetan ese primer dicho de Pablo. Hay congregaciones ahí vemos sí o sí sus pastores y ustedes mujeres si quieren usar el velo durante el culto o durante el leer la escritura o enseñar lo que sea que se le permite hacer en su congregación. ¿Sí? A ocultar la decisión de ustedes y de sus líderes. Porque ahí este versículo realmente es como patina me lo mitad me llegue. Y bueno, siempre hay pareja EPM. Cuando hay aparente contradicción en la escritura, como en este caso, ñande siempre ya es casi es falsificado si no es falsificado. ¿O qué problema hubo? En este caso, se cree, se dice, no ya la evidencia, porque no hay evidencia. Uno, probablemente que del hebreo al griego se copió mal. Algo se tradujo mal ahí. Quizás quiso usar las mismas palabras que significaba otra cosa. En el griego ya se le puso así. Otro dice que probablemente aquí se añadió este versículo como se hizo en otros versículos. A veces. Así que de ahí claro y vea, pero por eso se opta en algunas congregaciones por usar el velo durante el momento que la mujer solamente pasa enfrente y va a cantar o va a hablar o va a leer un salmo o ya pota algo, pepe muy ley velo, hoy vea. Hay otras congregaciones que durante todo el momento del culto o el momento del servicio lo tienen. Salen de ahí y se sacan. Y están las congregaciones que discutían que sí o sí quieren tener todos los días. Bueno, haya otra cosa, pero Pablo muy claro ahí. Dijo que cuando está en la congregación. Pero bueno, ya estamos a pendejar, allí es cuestión de verlo fuera ahí. Y bueno, modo ya está, versículo 16, ¿verdad? Ve que se llama. Con todo esto, y si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Elohim. O sea, la ya discutida o peor, van a hay costumbre. Por eso, van a tomar sus decisiones. Yo no quiero discutir más de esto. Sé, ya estudiamos, ya estudiara. No se trata de doctrina de salvación, doctrina que apeligra a la salvación, doctrina que atenta contra los mandamientos directos del Padre. Así hay que diga tú ya de con ego. Oye, ¿y qué tal? A ver, la versículo 17 en adelante, que hay algunos que estaban preguntando mucho acerca de la Santa Cena fuera Guribia. Ya es a partir del verso 17 más ya es Guribia. Bueno, ahí gusto acá. Peche yo me ya pues viña en poco te era guayito pata con era muy con evo pero comprar majera gina beca a todos los hermanos fuera shalom bendiciones hasta mañana.